Gracias, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia para con nosotros. Le recordamos que en este momento ya lo debe haber hecho, pero si no lo ha hecho, verifique que su teléfono esté apagado, en silencio. No queremos ningún tipo de interrupción, de distracción. Hemos llegado al momento donde luego de haberse leído la bendita palabra, la vamos a recibir explicada el mensaje. Y con ello en mente mantenemos nuestra Biblia abierta o la abrimos si es que la ha cerrado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10, que fue la misma porción que estuvimos leyendo el domingo pasado. Solo que de esos 10 versículos solo nos dio tiempo a cubrir los primeros 5 y vamos entonces a ver lo que resta. Pero no sin antes primero orar y encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Yo sé que el hermano oró, pero quiero orar una vez más. Padre, con humildad nos acercamos a ti y solo te pedimos, Señor, que podamos recibir una vez más esa palabra que fue implantada en aquel momento en que nos llevaste a Cristo, a entender nuestro pecado y a entender que solamente existe un medio, un Salvador, un único camino, una sola manera de ser justificados, perdonados. Ayúdanos en esta hora a poder crecer en esa gracia, a ceñirnos de ese conocimiento, esa palabra. Os rogamos no solo por la iglesia, sino también por aquellos que pudieran estar en nuestro medio posteriormente escuchando este mensaje. Y podría ser el momento en el que tú obres en sus corazones para que sean persuadidos, conducidos al verdadero arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Oramos también por ellos, Señor, por aquellos que faltan de ser salvos, para que puedan proceder hacia arrepentimiento, que dice la Escritura que trae gran gozo en el cielo como en la tierra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Permítanme hacer un breve repaso de lo que estuvimos cubriendo el domingo pasado para poder continuar en el versículo 6, pero debo poder resumir lo que vimos. Pedro se está dirigiendo a una comunidad de hermanos marginados y esos hermanos marginados son marginados por su creencia en Cristo. Nada ha cambiado, si entiende, desde el primer siglo hasta ahora. Los creyentes, a pesar de que para Dios son el objeto de su amor, para el mundo pueden ser el objeto de su odio. Aquellos que se encuentran tal vez en términos humanos sin esperanza, se les recuerda que todo lo contrario, que ellos podían caminar con esperanza, pues su esperanza no estaba puesta en este mundo, eran peregrinos y extranjeros. Habían sido amados con una gracia destinada que ya sabemos en el capítulo 1 fue establecida antes de la fundación del mundo. Fueron elegidos para esa gracia salvífica. Eran herederos de una herencia que nadie les podía quitar. Tenían la dicha de que aún no habiendo conocido a Cristo personalmente en su tiempo de ministerio, ni haber participado posiblemente de ver aquellos milagros o señales como presenta Juan, aún así, por la misericordia de Dios, tenían alegría y un gozo inefable, como se menciona en el capítulo 1, versículo 8. Aquella palabra profética que se había anunciado había tenido cumplimiento, no solo en la persona de Cristo, sino había tenido cumplimiento en sus vidas, pues aquellos que habían sido alcanzados por la misericordia eran parte de ese plan glorioso que se cumpliría en Cristo. La vida de Cristo tenía como objeto propiciar, ser el medio, el redentor de un pueblo que Dios escogió a bien antes de la fundación del mundo. Conociendo esa gracia destinada, como se menciona en el versículo 10 del capítulo 1, ahora debían ceñir su entendimiento con ese conocimiento. Debían apropiarse de esas verdades por las que eran llamados no solo a creer, no eran solo llamados a creer, sino a vivir. Habían sido rescatados de una vida
corrupta que habían heredado de sus padres, y no por razón de una mala crianza, sino por razón de ese pecado original. Para ser rescatados, tenían que ser limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo, la cual se establece que fue un cordero ya destinado antes de la fundación del mundo. Renacieron de la palabra de Dios. Habían vuelto a la vida porque aquella palabra que hablaba de Cristo había entrado en sus corazones y le había dado una nueva visión de vida. Los había transformado, los había cambiado, les había permitido ver su corrupción y entender que en Cristo estaba la salvación. Habiendo nacido de nuevo, entramos al capítulo 2 y se empieza a detallar la naturaleza de ese nacimiento, de ese cristiano, de ese hombre, esa mujer que han sido transformados por Dios. Y en los primeros versículos se muestra o se detalla algunas características propias de esa nueva naturaleza. La primera característica que vimos es que ese hombre comienza a aborrecer lo que antes amaba. Esa naturaleza corrompida que lo llevaba a vivir en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidias, en detracciones, entre otras cosas, ya no es algo que forma parte de su naturaleza. Es algo en lo que ya no puede hallar contentamiento. No es que el creyente no pueda pecar, pero cuando peca ya eso, el Espíritu de Dios obra, le redarguye. Así que una experiencia primaria, inmediata, que no está sola de las que vamos a ver, sino que están íntegramente en esa nueva naturaleza, es el rechazo. Aquella vida vieja, aquella antigua manera de vivir, como Pablo señala en Efesios capítulo 4, versículo 22, en la que estábamos, dice, viciados conforme a deseos engañosos, o en la que nos dice en Efesios capítulo 2 que éramos hijos de ira como los demás. Pero no solamente ese hombre o esa mujer que han nacido de Dios comienzan a desechar aquello que antes abrazaban o por lo que vivían, sino que comienzan también ¿a qué? A amar. Amar lo que no amaban. Amar la palabra de Dios. A ver los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas como algo bueno. Como Juan establece, para el creyente ya los mandamientos no son gravosos. No son pesados, aunque cumplirnos no nos sea necesariamente algo fácil y podamos ser siempre diligentes y obedientes. Pero ahora ama esa palabra. Producto de esa nueva naturaleza es el amor a Cristo y a su palabra. Porque recuerden que cómo ellos llegaron a conocer a Cristo. No fue como los discípulos, estando con Él, comiendo con Él, escuchándolo, viendo los milagros. Fue por medio del mensaje predicado. Si querían conocer a aquel que les había amado, debían conocerlo principalmente a través de la Escritura. Y la Escritura es el medio por el cual conocemos a Dios el Hijo. Y es por medio de Dios el Hijo que conocemos a Dios también el Padre. Y se muestra también la gracia y la obra de Dios Espíritu Santo. Así que mientras desechan aquella vida pecaminosa, comienzan a amar la Escritura y a desear vivir a la altura de lo que esa palabra presenta. Esa palabra que tiene como objeto a Jesucristo. Y claramente esa palabra entonces nos lleva ¿a quién? A la piedra viva. Esa palabra nos lleva a acercarnos. Dice acercaos a él, versículo 4. Piedra viva. La palabra tiene como propósito presentar la obra de Cristo, que nos enamoremos de Cristo, que seamos como Cristo. Es el objeto o la finalidad suprema de Dios, que seamos hechos conformes a la semejanza de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo ¿qué? 29. Ese es el propósito. Dios nos está moldeando, nos está cincelando. Pero nuestra unión con Cristo, vimos que estaba unida a nuestra unión con un pueblo local, con una nueva familia. Esa creencia o esa fe que nos une a Cristo, nos une a su vez a la iglesia.
Porque no solamente ese evangelio presenta a Cristo como la piedra angular, la piedra de salvación, sino que Pedro proclama que cada creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido llamado por la gracia de Dios a creer en Cristo, también es una piedra de ese edificio. Entonces no existe un cristianismo donde alguien pueda ser cristiano separado del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, el amor a la Escritura no es solamente un amor que nos acerca a Cristo, es un amor que nos acerca a esa nueva familia. Un cristianismo en el que no se ama la iglesia del Señor es un cristianismo que no es bíblico. Porque ser creyentes, haber nacido de nuevo, es ser parte de una nueva comunidad de fe. Nacimos de simiente corruptible, pero se nos dijo en el capítulo 1 que habiendo nacido de Dios, ahora nacíamos de una simiente que incorruptible, y estamos unidos a ese edificio, a esa casa. Y somos esa casa espiritual de la cual la cabeza y la piedra angular es Cristo. Por lo tanto, el domingo pasado destacamos también que pensar en un nuevo templo, en algo físico, es no entender la Escritura. Pues todo lo que había en el Antiguo Testamento, si bien es cierto que fue demandado que se construyera, se dieron sistemas de ordenanzas y restricciones y mandamientos claros y explícitos, sumamente detallados de cómo se debían llevar a cabo los sacrificios. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento en términos religiosos para que el pueblo pudiese tener comunión con Dios se cumple en Cristo. Él es el templo. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Él es todo. Eso se establece claramente en la carta a los Hebreos. Con ese conocimiento en mente, como comenzamos en el versículo 6. Porque esa parte por lo cual está unida a ese conocimiento previamente. Por lo cual también contiene la Escritura. Y ahora del versículo 6 básicamente hasta el versículo 8. Lo que Pedro va a hacer en esos versículos es establecer, dirigirnos, llevarnos al Antiguo Testamento y evidenciar bajo el principio de analogía de la fe que Cristo es la cabeza. Ya habíamos dicho en el mensaje pasado que no entendemos cuál es la confusión del cristianismo en términos de ese debate si Cristo es la cabeza de la iglesia o era Pedro la piedra de la cabeza según el primer relato en el que se menciona la palabra eclesia en Mateo capítulo 16. La realidad es que Pedro claramente está diciendo que la piedra es Cristo y se está colocando como una piedra a la misma altura, en la misma medida de los otros creyentes como parte del edificio. Pedro no se está colocando como una piedra diferente, como una piedra sobre la cual sus hermanos debían apoyarse. Pedro está dirigiendo a la iglesia, a sus hermanos, a ser edificados en Cristo. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y ahora los va a llevar a la Escritura y va a presentar Isaías 28, el Salmo 118, Isaías capítulo 8. Al menos 3 escrituras en el Antiguo Testamento, una 700 años antes, la otra 1000 años antes de Cristo, donde todas ellas hablaban que la salvación se daría por medio de un tabernáculo diferente al que ellos conocían. Ese tabernáculo es Cristo. Y esa piedra principal de ese tabernáculo apunta al Mesías. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, versículo 6, la principal piedra del ángulo. Note los adjetivos. Escogida, preciosa. El que en él creyere y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él, la piedra,
Cristo es precioso. Pero vea claramente el contraste, la distinción, la comparación en el versículo 7, que es fundamental. Dice, pero para los que no creen. Habla de los que creen y de los que no creen. Lo que significa Cristo para los que creen por la gracia de Dios, y también lo que significa Cristo para los que no creen. Porque a veces solo apuntamos, señalamos, nos dirigimos solo al significado que tiene Cristo para el creyente. Pero si usted no está en Cristo, la Biblia también le da un significado. Cristo tiene un significado, tiene repercusiones en la vida del que no cree. Tal vez la persona dice, no, para mí no tiene nada que ver porque yo no creo, yo no tengo nada que ver con ello. No, la Escritura señala que el que no cree, la vida de Cristo también lo afecta, solo que de una manera diferente. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Y lo voy a unir a Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. 3 escrituras, 2 en Isaías y 1 en los Salmos, y todas señalan que la piedra es Cristo. Pedro está interpretando entonces, o quite a Pedro, Pedro es el instrumento de Dios por el cual Dios comunica su palabra por medio del Espíritu, y nos está diciendo que lo que Isaías escribió en el capítulo 8, 28, o lo que David en el Salmo 18 estableció o afirmó, hablaban ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo puede haber discusión si Cristo es la cabeza o la piedra del ángulo de la iglesia o no? Dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Me gustaría que primero fuéramos a Isaías capítulo 28 y viéramos en qué contexto Isaías está hablando y por qué Pedro está tomando esa primera porción de las Sagradas Escrituras que de antemano anunciaban la obra que llevaría a cabo Jesucristo. Y que veamos específicamente el contexto, porque el contexto en el que está es un contexto de juicio. No podemos ver la gloria y la salvación, para que ellos pudiesen entender lo privilegiado que eran, para que nosotros podamos entender lo privilegiado que somos. Necesitamos entender el contexto, y el contexto no está en Primera de Pedro, está en Isaías 28. En ese capítulo 28 voy a iniciar en el versículo 14 y mire la perícopa, el encabezado, el título. Amonestación a Jerusalén. Esa perícopa, ese encabezado, ese título no forma parte del documento original de lo que Dios divinamente inspiró. Pero los que trabajaron en la traducción de la Escritura y colocaron estos temas para poder identificar ciertas porciones, cuál era la temática, qué comunican, claramente ya nos está anunciando que la porción es ¿de qué? De una advertencia de juicio. Y es importante, lo van a ver cuando regresemos a Isaías. Inicio en el versículo 14 y lee. Por tanto, varones burladores, observe cómo les llama, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Así que ya nos está diciendo a quién se dirige, a qué ciudad y a quiénes principalmente se está dirigiendo. Al liderato. Dicho sea de paso, con saber esto, y si usted sabe que Isaías 28 es el pasaje de base
de la parábola de los labradores malvados. Es la parábola en la que ese liderato se ha adueñado de la viña. Y cuando le es enviado la piedra preciosa o angular, que es Cristo, es el Mesías, el hijo del dueño de la viña, determinan matarlo para quedarse con la viña. ¿Y qué Jesús va a citar? ¿Qué cita? Isaías 28. Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Observe que, como lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, en Isaías 28, no es la misma lectura que leímos en Primera de Pedro, capítulo 2. Y la razón, sin entrar en los detalles, porque no son necesarios ahora, es porque la cita no proviene del Antiguo Testamento hebreo. Es la traducción de la Biblia Septuaginta, la versión griega. Versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel. Ya usted ve que ese cordel aparece, si ha leído la Escritura, en Ezequiel y en Apocalipsis. Tiene una vara para medir antes de la destrucción. Tanto en la destrucción del primer templo sucedió, como en la destrucción del segundo templo. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrojarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya, escuche bien de dónde sale la palabra determinada en el contexto, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces hay una amonestación en el libro de Isaías, porque el pueblo, lejos de refugiarse en Dios, una y otra vez, como hicieron en muchos momentos de la historia, terminaban haciendo pactos y acuerdos. En este momento dado hacían pactos y acuerdos con los asirios, con los egipcios. En vez de colocar toda su confianza, arrepentirse y tornarse a Dios.
Habían hecho pacto con la muerte. En vez de aferrarse al pacto que los llevaba a Dios, hacían pacto con los impíos. Y la Escritura dice que vendría juicio y que serían arrasados. Y serían arrasados y destruidos en un momento en el que Dios presentaría y colocaría claramente que un fundamento, una piedra, una simiente en la que el pueblo que por gracia sería llamado debía colocarse, esperanzarse, cimentarse en esa piedra. La esperanza de ellos debía ser Cristo. Dios en el contexto. La promesa del Mesías anunciado. Por eso dice que el que en él creyere, en Primera de Pedro, según la traducción griega, no será ¿qué? Avergonzado. Vergüenza sentirían aquellos que habían puesto su confianza fuera de Dios cuando vieran que toda aquella esperanza caería. Porque no podemos poner nuestra esperanza en algo fuera de Dios y tener certeza. Nuestra única certeza como cristianos está en que nuestra confianza esté en Dios. Y se anuncia que vendría un tiempo de juicio, pero dentro del contexto se deja claro que hay quienes dentro de ese momento pondrían su confianza en esa piedra. Y los que pusiesen su confianza en esa piedra, que es preciosa, que era la cabeza, la piedra angular, esos y solamente esos serían salvos. Este es el pasaje de base, no solo de la parábola de los labradores malvados. Este es el pasaje que Pablo tiene en mente en Romanos, capítulo 9, cuando está hablando de los vasos de ira y los vasos de misericordia, que están también asociados a Oseas capítulo 2. Si leyó la porción, le enviamos un estudio para que usted lo haga en su casa. Si usted lo hace o no, ese es su problema. Pero se lo enviamos y no tiene ninguna excusa, porque los cristianos están llenos de excusas. No lo puedo hacer porque nadie me enseña, nadie me dice, no sé cómo hacerlo, no tengo un libro, no tengo que seguirme, pero uno lo provee y ahí se queda. Ahí están los pasajes de referencia. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, termina con Oseas, cuando habla de ese pueblo que no eran y que ahora son, que ahora ya habían llegado a ser parte de ese pueblo. Está citando la profecía de Oseas capítulo 2. Entonces ese es el contexto en Isaías que debemos tener en mente cuando estamos en Primera de Pedro capítulo 2. Cristo entonces era esa piedra del ángulo. Pero es una piedra del ángulo ¿de qué? Porque alguien podría decir, es que allí no me queda claro que era un tabernáculo. Allí no está ligado necesariamente una casa espiritual. Pero sí lo está. Lo que pasa es que estamos leyendo solo la parte de Isaías capítulo 28, pero recuerden que también Pedro lo asocia a Isaías 8. Vamos a Isaías 8 y a ver cómo esa piedra, porque él cita primero el capítulo 28 y luego el capítulo 8. Pero no están hablando de cosas diferentes. En Isaías capítulo 8, pueden ver en el versículo 8 de Pedro, nos lleva a Isaías 8. Y allí vamos a iniciar la lectura en el versículo 13. Isaías capítulo 8. Inicio la lectura en el versículo 13. Y ahora van a poder ver cómo está ligada esa piedra o esa casa
ese tiempo de juicio a un santuario. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Debían vivir para Dios. Sus vidas debían estar apartadas completamente, entregadas a Dios. Sea él vuestro temor. Mientras le temían a los asirios, a cualquier imperio que se levantara y que causara el temor de ser invadidos, Dios le dice, no, su temor, no solo en adoración, sino si van a temer a algo, a quien deberían temer es a quién, a Dios. ¿No se ha percatado que el hombre teme cualquier cosa menos a Dios? Teme a la muerte, teme a envejecer, teme a quedarse sin amigos, teme a perder una relación, teme a cualquier cosa. Pero parece no aterrarnos, no sentir temor de lo que implica estar en una mala relación con Dios. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ya se estaba anunciando. No solo el que muchos no creerían, como se asevera o se muestra, se afirma al inicio de Isaías 53, versículo 1, sino que caerían por razón de despreciar a ese que era el objeto del evangelio. Y muchos, mire la expresión en el versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos. Entonces, si muchos iban a tropezar porque no creerían, porque no podrían ver en Cristo el Salvador, entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo pudieron los destinatarios de la carta primera de Pedro haber hallado en Cristo una piedra preciosa? ¿Qué los diferenciaba? ¿Por qué, como vimos en Pedro, para unos era piedra preciosa, pero para otros sería piedra de tropiezo y roca que hace caer? Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. ¿Recuerdan la figura de Pablo en capítulo 9? El alfarero. Y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías está viendo el juicio que vendría. Y el juicio que, si usted ha seguido la enseñanza desde tan temprano como el capítulo 2 de Isaías, dice que esto ocurriría, este juicio, en los postreros días. Permítame probárselo. Mire Isaías capítulo 2, versículo 2, donde también se anuncia no solo el juicio, sino la salvación, pero la salvación principalmente entre los gentiles. Isaías está hablando de un momento en el que el evangelio sería comunicado, pero el pueblo no creería, tropezaría en la propia palabra que decían confiar. Mientras que el evangelio abriría paso, o se abriría paso entre los gentiles. Voy a iniciar en el versículo 1, capítulo 2, pero el versículo clave es el 2. Isaías 2, 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Es una profecía que vio con respecto ¿a quién? A Judá y a Jerusalén, la ciudad. Acontecerá, futuro,
en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, ese tabernáculo de salvación, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Mientras Isaías está viendo que llegado el momento en el que Dios actuaría para traer salvación, los gentiles se apresurarían para creer al evangelio, y no está diciendo todos, sino que habría mayor apertura dentro de los gentiles, cuando lo que uno esperaría es que ese evangelio fuese más entendible, conocible entre el pueblo que había recibido de antemano la escritura, que meditaba en ella, que esperaba en ese Mesías. Pero no. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es la casa del Dios de Jacob? ¿En qué casa iban a habitar? Si los propios judíos no podían entrar al templo y solo los sacerdotes, y los sacerdotes solo en su tiempo, ¿qué casa es esta? Note que no está hablando del atrio de los gentiles. Por eso es importante el conocimiento de las Escrituras antes de querer hablar y predicar. Había un atrio externo para los gentiles, que según la Escritura ya tipificaba y mostraba que se les permitiría, porque los atrios eran cercanos al templo, no era la entrada al templo, pero era un lugar de acceso para el que no era judío pudiese acercarse ¿a qué? Al tabernáculo, mostrando de antemano ese atrio que habría apertura y acceso en un momento dado al tabernáculo. Ese es el lugar de los atrios de los gentiles, donde el liderato había montado todo el negocio y donde Jesús volcó las mesas, para que tenga idea. Entorpeciendo, estorbando, cerrando la brecha o el lugar para que los gentiles se acercaran. Eso no es exactamente lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los tesalonicenses, que eran los judíos los que impedían que el evangelio fuese predicado y que le fuese comunicado específicamente a los gentiles. Entonces tenemos en Isaías capítulo 8 nuevamente el contexto de un santuario, de una casa, que sería casa de salvación, pero también, ¿qué? Un tiempo en el que esa piedra o esa casa sería también de tropiezo, de destrucción para el pueblo. Porque eso es tan importante nuevamente en Primera de Pedro. Porque Pedro les está mostrando, está exaltando, está evidenciando que ellos eran parte de un remanente. Ahora pueden ver en concreto qué significa ser elegidos. ¿Por qué había una gracia destinada? ¿En qué sentido había una gracia destinada? ¿Por qué la palabra había sido eficaz en ellos, mientras en otros era una palabra de rechazo? Pedro no está poniendo el peso en el hombre. No está diciéndole: ustedes tienen lo que tienen o pueden esperar lo que esperan, porque ustedes han sido inteligentes, han abrazado la fe, tomaron su mejor decisión. Eso no es lo que Pedro les comunica. Pedro le está diciendo a los cristianos: ustedes no tienen idea de que eso que ustedes amaron y ahora abrazaron, que para ustedes es una respuesta natural de ustedes. No es una respuesta natural. Sí lo han abrazado, sí han creído, pero porque Dios ha obrado en sus vidas. La fe reformada no niega que el hombre se acerque a Dios realmente en un momento de su vida para ser salvo, el que va a ser salvo. Lo que niega es que ese hombre pueda acercarse por sí mismo sin que Dios obre en su corazón, porque su naturaleza corrompida, corrupta, lo lleva a alejarse de Dios.
lo lleva a lo que dice el versículo claramente 7. Lo lleva a no creer. Pero ¿cómo ellos habían creído? ¿Por qué habían creído? Si lo que vimos es que muchos caerían. No dice que muchos creerían. Si dijera muchos creerían, tal vez alguien dijera, bueno, pues somos parte de esos que somos muchos. No. Observe también o note que la salvación nunca ha sido de grupos amplios. Dios no estaba anunciando que el evangelio abrazaría entre los judíos a la mayoría. Claramente está diciendo que dentro de ellos serían más los que caerían y serían condenados que los que serían salvos. Y Pedro les está diciendo, ustedes son parte de esos que han sido salvos. Permítanme llevarlos a las Escrituras. Recuerden que en el capítulo 1 les dijo que ese evangelio había sido profetizado anteriormente. Y los está llevando a las Escrituras para mostrarles que muchos caerían, pero que si ellos no eran contados entonces entre los que caerían, ¿cómo Cristo llegó a ser? Piedra preciosa. Mira el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Si esa piedra que es Cristo es desechada por los hombres, la pregunta es ¿por qué ellos no la desecharon? ¿Por qué ellos no están dentro de la totalidad de esos hombres? ¿Cuál es la diferencia? Pedro la presenta muy clara. Dice que la diferencia está en lo que Dios hizo. Mire el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. ¿Por qué ellos habían llegado a ser lo que ahora se va a mencionar? Un linaje escogido, un sacerdocio, pero vea cómo lo habla, real. Según Cristo es rey y sacerdote, rey y sacerdote, está diciendo a los cristianos que han sido llamados a reinar con Cristo y que también son sacerdotes de Cristo. Eso no es exactamente lo que Juan dice en el capítulo 1, ya lo habíamos visto anteriormente del evangelio de la carta o del libro de Apocalipsis, cuando en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién los hizo reyes y sacerdotes? Cristo. Dice, ustedes son un linaje escogido. ¿Quién los escogió? ¿Escogieron ellos a Dios o Dios los escogió a ellos? Para empezar, no podemos quitar la palabra escoger ni predestinar porque está una y otra vez en Pedro. Que dicho sea de paso, por lo general, cuando se habla de la predestinación, de la elección, casi siempre se tiende a asociar con Pablo. Pero no estamos leyendo una carta de Pablo, estamos leyendo Pedro y Pedro está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo solo son ¿qué? Hombres santos que Dios usó para comunicar su bendito evangelio. Pedro está presentando la misma idea y con la misma claridad. Llegamos a ser lo que somos porque Dios nos separó para Él, nos escogió para Él. Ya lo había dicho en el versículo 2 del capítulo 1. No solamente eso, dice que fuimos adquiridos por Dios. Algo adquirido es algo comprado. ¿A dónde nos lleva la palabra adquirido en el capítulo 1? Porque no hay que empezar a darle vuelta, a inventar con teorías. El capítulo 1 claramente lo dice. En el versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, adquiridos.
de vuestra vana manera de vivir. Fuimos comprados cuando éramos esclavos del pecado. Una vida que recibimos, parte de esa herencia del hombre por causa del primer pecado de vuestros padres. Pero dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata. O sea, fuimos adquiridos, nos compraron. Lo que Pedro está diciendo, el precio que se pagó por nosotros no fue con oro o con plata. ¿Con qué nos compró? Versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, cuando está hablando de que fueron adquiridos, está diciendo que fueron comprados a precio. ¿Y cuál es el precio? El precio ya se ha establecido en el capítulo 1. De la única forma o manera que un hombre corrompido, que un hombre en su estado original, que un hombre caído puede ser salvo es si Dios lo lava, si Dios lo rescata, si Dios obra y tiene de él misericordia. ¿Por qué cuando terminamos el versículo 10 se menciona la palabra misericordia 2 veces corridas? No sé si se percató en el versículo 10. Porque la salvación es un acto de la misericordia de Dios. No es una obra humana. La misericordia implica que es algo que no merecemos. La misericordia implica que se nos ha pagado, se nos ha dado algo por lo que no trabajamos. Es el cuadro que presenta Pablo al hablar de la salvación en Romanos capítulo 4. Cuando lleva a sus hermanos y le dice qué obra, qué trabajo hizo Abraham para ser salvo. Porque si Abraham hizo algo para ser salvo, entonces tiene de qué gloriarse. Entonces la salvación no es por gracia, es un pago. Dios nos compensa, nos recompensa, nos da algo por nuestro esfuerzo. Pero dice, Abraham no hizo nada. Le creyó a Dios siendo un pecador y le fue contado por justicia. Y dice, esa gracia que recibió él, esa justicia que recibió él, ¿es una justicia solo para los de la circuncisión, entiéndase los judíos? ¿O esa es la forma y manera en que Dios salva a todos los hombres, incluyendo los que no son contados en la circuncisión, o sea, los incircuncisos? Entonces Pedro está mostrándoles que ya Dios había anticipado que Él levantaría un tabernáculo de salvación y que solo aquellos que temieran a Dios, que buscasen santificar a Dios, serían salvos y no se avergonzarían. Que los que habían puesto su confianza en cualquier cosa habían hecho un pacto de muerte y morirían. Pero esta casa está establecida sobre un nuevo pacto, sobre mejores promesas. Y esa piedra también forma parte de lo que David dice ya había anunciado. Si Isaías son 700 años colocándonos en el tiempo de Cristo, ahora vamos 1000 años antes del tiempo de Cristo. Isaías profetiza 700 años antes de Cristo. Pero los salmos son 1000 años antes de Cristo, colocándonos en el tiempo de Cristo, no de nuestro tiempo. Y mira lo que dice el Salmo 118, 1000 años antes de la llegada de la piedra. Salmo 118. Voy a leer del versículo 21 hasta el versículo 24.
Y vamos a ver cómo estos pasajes están ligados a la parábola de los labradores malvados. Salmo 118, versículos 21 al 23. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Escuche, ¿dónde está la salvación? Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mira el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿En qué día? En el día de la salvación. En el día en que Dios cumpliría su promesa. Vamos a Mateo capítulo 21. Para que puedan ver esto en el tiempo de Jesucristo y cómo Jesús hizo uso de estos pasajes en el Antiguo Testamento, mostrándole a aquellos que le repudiaban que Él era esa piedra. Mateo capítulo 21. Vamos a ver la porción de los labradores malvados. Versículo 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. De hecho, esa viña es Isaías capítulo 5. Recuerda que Pedro hizo uso de Isaías 28, de Isaías 8, lo que ocurriría en los postreros días. ¿Con quién? Con el juicio con la viña, Isaías 5. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ese hijo es la piedra, es el Mesías, es Cristo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, fuera de Jerusalén, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús les pregunta. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Unos iban a ser destruidos sin misericordia. Pero a los que Pedro les escribe diciendo: Dios ha tenido de ustedes misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo:
¿Nunca leísteis en las Escrituras lo que acabamos de leer en el Salmo 118? Obsérvelo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se estaba cumpliendo. Él era la piedra, estaba frente a ellos. Por tanto, versículo 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, no daban fruto porque no eran hijos de Dios. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, no solo el que tropiece, sino que esa piedra también caería sobre los que los rechazaban. Mire cómo lo dice, le desmenuzará. La idea es que la piedra los va a aplastar. Yo sé que ese evangelio no se predica en muchas iglesias. La gente viene y lo único que está acostumbrado es escuchar que Dios tiene y quiere tener misericordia. Ese Dios que tiene un único atributo, amor. Que está desesperado porque no puede salvarlos a todos, pero lo intenta lo mejor que puede. Ese Dios no está en la Escritura. Eso es una figura patética. El Dios de la Escritura es glorificado en la Escritura. Esa obra gloriosa de la que se estaba hablando aquí, que se hace mención tanto en el salmista como en Isaías, esa obra gloriosa tenía dos partes: juicio y salvación. Y no se está alabando a Dios solo por la salvación. Porque Dios es alabado, Dios debe ser exaltado tanto por su justicia como por su misericordia. Pero obviamente los hombres que somos o el objeto de su misericordia o pagaremos siendo objeto de su justicia, no podemos gozarnos en su justicia. La rechazamos. Es debida, la merecemos, pero la rechazamos. Solo queremos que se nos hable del aspecto de la misericordia. Y Pedro los está confrontando y les está diciendo que ellos estaban del lado de los que serían aplastados. Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces el hombre natural no entiende nada. El hombre natural no entiende la Escritura. No la entiende en el sentido de que esa palabra lo pueda llevar sin la obra del Espíritu a reconocer que debe arrepentirse, que está bajo condenación, que solo en Cristo hay salvación. Eso es lo que él no entiende. Pero él sí entiende que va a ser juzgado. Por eso Pablo dice en Romanos 1:18 en adelante que la ira de Dios se evidencia, se muestra contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Escritura no dice que el hombre es ignorante. Ellos saben que Dios existe. Nada surge de la nada. No hay que ir a la escuela para eso. Ni aún nosotros pudimos venir a la vida de la nada. No existe nada de la nada. De hecho, es un axioma de la ciencia. De la nada no produce nada.
Es una torpeza, es una necedad, es una estupidez creer que las cosas salen de la nada. No existe. El hombre sabe que tiene que haber un creador y la Escritura lo plantea. Pero ¿por qué ese hombre no se quiere acercar a ese creador? Porque la verdad del creador es contraria a su naturaleza, que era la naturaleza que tenían antes los que reciben la carta en Primera de Pedro. Esa naturaleza caída, corrompida, corrupta. Entonces ellos entendieron que hablaba de ellos. De la misma manera en que ellos entendieron aquel liderato, que Jesús se refería a ellos como el cumplimiento del Salmo 118, entre otras escrituras, los destinatarios de Primera de Pedro debían entender que ellos eran el objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, que habían recibido algo que no merecían y que eran parte de un pequeño remanente escogido por gracia. Ahora entendemos por qué en el versículo 8, cuando está citando Isaías, dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O, usando la traducción del Antiguo Testamento, tal y como se profetizó que sucedería. No usándose el pasaje para lo que normalmente se usa, tratar de hablar de la doble predestinación, sino para anunciar que ya en el pasado, cuando la profecía se dio, ya se anticipó que los que no creerían que serían destruidos. Ya eso estaba proclamado, estaba destinado. ¿Qué sucedería de esa manera? Entonces, lo que Dios ha destinado y concretado, ¿el hombre lo puede cambiar? ¿El curso del tiempo lo puede cambiar? La realidad es que no. ¿Por qué ellos eran diferentes? Y aquí terminamos. Los versículos 9 al 10 lo dice de manera clara. Vuelve a usar el término vosotros, más vosotros, que una y otra vez que se usa vosotros, está colocado en esa comparación, en ese contexto donde se está contrastando aquellos muchos que se anunciaron que caerían y aquellos pocos que confiarían en la roca. Mas vosotros sois linaje escogido. El peso de la acción la lleva Dios, no el hombre. No es el hombre el que escogió a Dios. De hecho, el hombre nunca ha escogido a Dios, ni el hombre ha corrido a Dios. Lo primero que ha hecho el hombre cuando pecó fue huir de Dios. Es contrario a la Escritura. Adán y Eva, tan pronto pecaron, no se acercaron a Dios. La Biblia no plantea que Adán tuvo un momento de razón, de pensar y decirle a Eva: necesitamos correr y pedirle a Dios perdón antes que nos destruya. Nos dijo que el día que pecáramos moriríamos. Eva, necesitamos correr. No, se taparon. Quisieron ellos cubrir su desnudez, su pecado. Eso es lo que hacemos, tratar de tapar nuestras faltas. Tratar de echarle la culpa a otros, huir, es lo que hacemos. Lo que hicieron fue esconderse. Sale la voz en el huerto y Adán mismo dice: ¿qué está escondido? ¿Por qué estaba escondido? ¿De quién se escondía? ¿Por qué se escondía? Son linaje escogido. Son un nuevo sacerdocio. ¿Por qué son un nuevo sacerdocio? Fíjese que vemos todas estas cosas cumplidas en Cristo, pero no las podemos ver en nosotros. Podemos afirmar: Cristo es templo de salvación, pero muchos creyentes no se ven como ese templo. Podemos decir: Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero pocos cristianos entienden que ellos también son llamados sacerdotes.
Porque ahora en ese templo, que es una relación y una vida en Cristo, somos llamados también ¿a qué? A ministrar, pero de una manera diferente. Ya no ministramos la muerte de animales que buscaban remediar temporeramente el problema de pecado entre el hombre y Dios. Esa situación fue resuelta en Cristo. Pero Pablo nos ayuda a entender el concepto en Romanos 12:1, cuando nos dice que ahora nos presentamos como ofrenda, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Entonces ahora el sacrificio que Dios espera es una vida entregada, una vida que busca conformarse a aquel que ha tenido misericordia de nosotros. Dice, ustedes son una nación santa, una nación apartada para Dios, un pueblo adquirido, ya sabemos a qué precio, pero también con un segundo propósito. Recuerde que parte del primer propósito ya se cumplen en los primeros versículos, que esos creyentes que han nacido de nuevo comiencen a vivir una vida nueva, amar la palabra. La palabra los acerca a Cristo. Cristo los ha unido a la iglesia. Hay una transformación de vida, pero no solamente se debe quedar en una transformación de vida. Ahora ellos son los testigos de ese evangelio. Testigos no solo de manera, en términos de comunicación, testigos vivientes de la obra de Cristo. Porque donde se debe poder evidenciar la salvación de Cristo es en quienes, en los que han sido salvos. No se confunda, compartir el evangelio es solo una parte. Si ese evangelio no es compartido por medio de una persona que ha sido transformada y que se puede evidenciar esa transformación, ese mensaje está incompleto. Porque la comunicación del mensaje debe ser también transmitida por medio de un mensajero que ha sido transformado. A los apóstoles no solo se les pidió comunicar el evangelio, fueron llamados y transformados para hacerlo. Y lo mismo se le está diciendo a los creyentes. Compartir el evangelio no es solo anunciar unas palabras, citar algunos versículos, abrir tu Biblia y hablarle a otros te voy a leer Mateo. Es que otros puedan ver en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en lo que el versículo 1 del capítulo 2 dice que era parte de cómo vivíamos, pero que ha quedado atrás. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Entonces, ¿dónde vivíamos? ¿Nosotros salimos de las tinieblas para ser aceptados? ¿Nosotros nos resucitamos para poder venir a Cristo? No. Todo el cuadro y el énfasis está en Dios. Él nos resucitó. Él nos compró. Él nos sacó de las tinieblas. Entonces, ¿cómo nos atrevemos como cristianos a poner el peso en nosotros? Eso es gran parte de la comunidad cristiana en nuestros días. Termina en el versículo 10 y ya continuaremos el próximo domingo. Vuelve con el vosotros. Vosotros que en otro tiempo. Vosotros que en otro tiempo. ¿Por qué habla de otro tiempo? Según hablamos del antes de Cristo y después de Cristo, en el cristiano se debe ver exactamente lo mismo. Antes de haber nacido de nuevo y después de haber nacido de nuevo. Si eso no se evidencia en nuestra vida, hay un gran problema. Y el problema no es Cristo. Porque Cristo transforma. La pregunta que debemos hacernos, ¿realmente he sido transformado? ¿Qué me lleva a considerarme un cristiano?
el que yo entiendo algo del Evangelio, el que puedo aceptar algunas partes del Evangelio, el que puedo ver algún valor en el Evangelio, el que me reúno cerca del pueblo de Dios o con el pueblo de Dios. Cuidado, porque Jesús le dijo a muchas personas en Mateo 5 al 7 que pensaban precisamente que tenían una relación con Él que no la tenían. ¿Y sabe cuál fue el cuadro que usó? Básicamente el mismo. Una casa sobre la arena y una casa sobre la roca. Sin embargo, advirtió a aquellos que creían que habían construido su casa sobre la roca porque habían estado con Él, porque le habían visto hacer milagros, porque habían participado en algunas actividades, porque le podían llamar con su boca Señor. Les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el problema es que le dice: nunca os conocí. O sea, eran las palabras de Jesús. No les está hablando como si hubiéramos tenido una relación y algo sucedió que rompió la relación. Les dice: ustedes hablan de una relación que yo no conozco, nunca os conocí. Es exactamente la fiesta de boda, donde hay un hombre vestido que ha entrado a la boda pero no ha sido invitado. Y lo sacaron a patadas de la boda, porque estaba aparentemente vestido, pero no había recibido invitación. Entonces es cosa seria, por un lado, porque Cristo es piedra de salvación para los que han creído, pero también es piedra de juicio para los que le rechazan. Y la única pregunta que debemos hacernos y que deberíamos estar seguros en esa contestación: ¿es Cristo piedra de salvación para mí o piedra de tropiezo? Lo que los destinatarios estaban recibiendo, dice que lo habían recibido no por virtud de algo que hubiesen hecho. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado. Que en otro tiempo no habíais alcanzado, dice, misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, la única razón por la que somos lo que somos, si estamos en Cristo, es por un acto de la gracia de Dios. Nunca han sido muchos. La propia Escritura, que los santos procuraban entender en qué tiempo y en qué momento, en qué persona se cumpliría. Ahora Pedro añade y dice: también establecía que sería un remanente el que sería salvo. Y el mensaje que se le está dando a estos hermanos que están oprimidos, que están en situaciones, que se sienten que son lo último, dicen: no, ustedes son los más grandes. El que está en Cristo ha recibido la gracia mayor. Aunque estén sin casas, aunque estés sin trabajo, aunque puedas estar enfermo. Porque la condición del presente, que tampoco determina tu vida, no es la que determina, no es la que muestra quién tú eres. Es la obra que Dios ha hecho. Pero nuestra mente tiende a irse por otro lado. Y ellos están siendo persuadidos, como nosotros estamos siendo persuadidos, a entender que tenemos muchas razones por las cuales ser agradecidos. Porque lo que somos hoy, si lo somos, no es algo que alcanzamos. Es algo
que recibimos y no merecíamos, por eso se llama misericordia. Pero es algo que recibimos y no merecíamos, pero no le sería dado a todos. ¿Tenemos razones para ser agradecidos? Miles. ¿Lo entendemos? No lo sé. Pero yo espero en Dios que estas porciones de la Escritura, mientras continuemos estudiándola, nos lleven a entender lo maravilloso de esa gracia para con nosotros, que no recae una vez más para orar en nosotros, porque estábamos perdidos. Ahí dice que estábamos en tiniebla. Que tuvimos que ser comprados o rescatados para poder ser perdonados. Entonces no hay virtud en nosotros. No podemos tratar de colocar algún peso en esa gracia, en algo que hemos hecho. Pues si lo entendemos que no tenemos ningún %, entonces eso debería llevarnos a entender que somos muy privilegiados. Y yo esperaría, y hablo como humano, que ese privilegio se vea. Que ese privilegio y esa gracia que hemos recibido nos cambie. Yo no sé qué es lo que necesitan algunos cristianos para, según ellos, motivarse, para entregarse, para buscar la santificación, para hablar de Cristo. No entiendo. Pedro no está haciendo trucos o malabares de motivación para tratar de ver cómo animaba a los creyentes que están recibiendo la carta. Les está comunicando una verdad que se supone fuera tan poderosa para llevarlos a vivir una vida diferente. Y aún estar dispuestos, ya veremos porque falta muchísimo, aún estar dispuestos a sufrir o a continuar sufriendo por causa de Cristo. Pero hoy el cristianismo que se vive no muestra agradecimiento y lo menos que quiere sufrir por Cristo. Todo lo contrario. Entiende que una muestra de estar en Cristo es que no sufrir. ¿Cuán alejados estamos? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra. Pues su palabra nos lleva claramente a entender que formamos parte de un pueblo que no se escogió, que no se compró, que no se redimió, que no se preparó para ser el objeto de tan grande amor. Solo pedimos, oh Dios, que como Pedro señala en esta carta, podamos ceñirnos en nuestro entendimiento de este conocimiento, de esta verdad, de esta gracia destinada a vosotros, como señala la Escritura, de lo que significa y debería significar para nosotros el que no siendo pueblo, llegásemos a ser pueblo. El que no siendo merecedores de la misericordia, llegásemos a ser salvos por dicha misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que la obra completa fue trazada en la eternidad, predestinada y lograda en la persona de Jesucristo como Cordero inmolado y comunicada efectivamente en el corazón a través de la obra de Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios, no tenemos otra cosa que humillarnos y dar gracias.
Y pedirle, oh Dios, que tal conocimiento nos lleve a entender lo agradecidos, lo dichosos, lo amados, lo bendecidos que somos. Y que ese conocimiento transforme de tal manera nuestra vida que continúa acercándonos a Cristo y alejándonos de todo aquello que corrompe. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Y amén.